capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer desde los versículos 12 al 27. La meditación de esta noche, de esta tarde, va a estar desde los versículos 21 hasta el 27, ya finalizando esta breve serie de mensajes acerca del hermoso y glorioso cuerpo de Cristo. Dice la Escritura, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estos las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Hermanos, permítame compartirles unos datos que me llamaron mucho la atención y que quiero usar como introducción al mensaje de esta tarde. Creo que todos sabemos que la mala alimentación y la falta de actividad física ha repercutido en una problemática de carácter mundial. Es llamada esta problemática la obesidad. En febrero del 2018, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, publicó la siguiente estadística. Permítanme compartirles. Entre 1975 y el 2016, la prevalencia mundial de la obesidad se ha casi triplicado. Dice la OMS también que en el 2016 el 39% de los adultos de 18 a más años, un 39% de los hombres y un 40% de las mujeres tenían sobrepeso. Estamos hablando de más de 1.900 millones tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. Continúa diciendo estos datos de la OMS. Dice, en general, al 2016, alrededor del 13% de la población mundial adulta, un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres eran obesos. En el 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos.
Finalmente, en el 2016, habían más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. Y concluye mencionando que la obesidad puede prevenirse. Por supuesto, no estoy queriendo darles una charla de nutrición. Pero para ninguno de nosotros, mis hermanos, es un tabú que el hacer ejercicios beneficia al cuerpo y si nosotros queremos ejercitarlo, si nosotros queremos que nuestro cuerpo esté desenvolviéndose de una forma sana, sencillamente debemos de empezar a trabajar a ejercitarlo, a cuidarlo. Porque no hay otra manera de poder cuidarlo, ejercitarlo y llevar de manera saludable nuestro cuerpo si nosotros no hacemos ejercicios y lo cuidamos. El no hacerlo perjudicará en corto, mediano o largo plazo a todo nuestro cuerpo. Estas estadísticas simplemente es por un descuido de las personas, de un cuidado personal en su cuerpo. ¿A qué lleva todo eso, mis hermanos? A que cuando un miembro del cuerpo de Cristo no está sirviendo dentro de su iglesia local, no ejercita el don que Dios le ha dado, el daño al cuerpo será inevitable. No podemos tener un cuerpo saludable si siendo un miembro del cuerpo de Cristo no procuramos la unidad ni el servicio al mismo. Y es lo que Pablo en esta parte de los versículos 21 al 27 nos va a decir la importancia de ese cuidado del ejercicio de los dones que el Señor ha dado de manera soberana a cada uno de los miembros de su cuerpo. Y continuamos con esta última parte del hermoso y glorioso cuerpo de Cristo. Ya llegamos al último mensaje, hermanos, de esta serie. Hasta ahora hemos visto de que es muy triste ver que la mayoría de las congregaciones, especialmente las que tienen muchos años, los miembros no están sirviendo en sus iglesias locales. O solamente es un grupo muy reducido quienes enseñan, quienes coordinan, quienes trabajan con los niños, los adolescentes, los jóvenes y ponen en ejercicio, es decir, ejercitan sus miembros para el beneficio del cuerpo. Es muy notorio ver que esta inactividad, como cuando tenemos inactividad en nuestro cuerpo físico, perjudica todo nuestro cuerpo, lo propio es en el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Cuando un miembro que pertenece al cuerpo de Cristo no está ejercitando los dones que el Señor los ha dado, no está poniendo en servicio de la iglesia local los dones que el Señor soberanamente les ha dado, no solamente se perjudica a sí mismo como parte del cuerpo, sino que perjudica a todo el cuerpo en general. Realmente, como dice Pablo en el versículo 20 del capítulo 12 de 1 Corintios, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, donde cada parte de este cuerpo se compromete fielmente a cuidarse unos a otros. Y es lo que quiere decir Pablo ahora en esta parte, en los versículos 21 al 26. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, que Pablo nos está diciendo que hay muchos miembros, pero cada uno contribuye al buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Hemos leído los versículos del 21. Dice, encontramos una conversación hipotética entre el ojo que le dice a la mano, versículo 21, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. La Biblia, y hasta ahora hemos visto también Pablo en el capítulo 12, en los versículos 1 hasta el 11, se encarga a mostrar que en el cuerpo hay diversidad de dones.
Y al existir, hermanos, diversidad de dones en el cuerpo de Cristo, al ser muchos miembros, es muy posible que algunos consideren que algunos pueden tener los mejores dones. Y esto trae como consecuencia que se sientan superiores a los demás. Y por supuesto, lo que sigue simplemente es la falta de unidad dentro de la iglesia. Y era lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Pablo escribe a la iglesia de Corinto porque es lo que está sucediendo. Hay algunos hermanos que tienen estos dones más extraordinarios o visiblemente más, valga la redundancia, visibles frente a los otros. Y esto, por supuesto, está ocasionando problemas a la iglesia. Están sobreponiendo aquellos dones que son visibles frente a la congregación. Recordando que Pablo escribe a una iglesia, la iglesia de Corinto. Esto está trayendo problemas de falta de unidad, está trayendo problemas de falta de amor. Los hermanos están poniendo por mayor estima ciertos dones, menospreciando a los otros que no tienen estos dones extraordinarios. Ellos anhelaban los mejores dones, pero Pablo en el capítulo 13, luego de hacer su exposición de la diversidad de dones, de que existe varios dones, de que el Señor ha dado dones a su iglesia de manera soberana, como Él ha considerado apropiado, donde ha estado hablando acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que es realmente el cuerpo de Cristo, y en el capítulo 13, haciendo una conclusión de todo lo que ya ha venido diciendo en el capítulo 12, dice lo siguiente, y seguramente conocemos muy bien esto, capítulo 13, versículo 1, perdón. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Donde está poniendo en perspectiva el propósito de los dones, donde para Dios ninguno de estos dones tiene supremacía sobre el otro, sino el mayor de todos ellos es el amor. Y es lo que dice en el capítulo 13. Pero no vamos a meditar en el capítulo 13, estamos en el capítulo 12 ahora, pero quiero que comprendamos, hermanos, la problemática que existía en la iglesia de Corinto. Y por supuesto que este problema no es ajeno a nuestra iglesia local. Porque equivocadamente podemos considerar, sentirnos superiores por algunos dones que se pone sobre estima y menosprecia a los otros. Bien menciona el comentarista Gordon Fee en su comentario a la carta a los Corintios, dice lo siguiente: la diversidad no es un fin en sí mismo, sino que ha de funcionar dentro de su esencial unidad. Esta diversidad de dones tiene como fin supremo funcionar dentro de la unidad de la iglesia. Lo que está queriendo decir es que los dones que el Señor ha dado a su iglesia no tienen por qué causar división, sino todo lo contrario, ha sido con el propósito de que funcione dentro de una unidad de la iglesia, con el propósito de beneficiar a todo el cuerpo. Pero Pablo exhorta a la iglesia, dice muchos miembros, pero cada uno contribuye al buen funcionamiento del cuerpo. Y también nos dice en el versículo 21 que la dependencia entre sí de cada miembro del cuerpo. Y encontramos esta conversación entre la mano y los pies, entre el ojo, con la mano. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por la posición en la que se encuentran estos miembros, el ojo y la cabeza menosprecian a la mano y a los pies. Y esto es muy notorio hoy en la cultura individualista en la que nos encontramos hoy en día, mis hermanos.
en la que nosotros vivimos nos enseña a que nosotros podemos lograr nuestras metas, nuestros proyectos, sin depender de nada ni de nadie. Tristemente estamos comprando esa filosofía. Tristemente la iglesia del Señor está comprando esa filosofía de que tú puedes hacerlo, que tú con tus fuerzas, con tus méritos, sin depender absolutamente de nadie, puedes lograr tus objetivos. Retirando a Dios de la ecuación de nuestras vidas. Por supuesto, esta filosofía de vida no es consecuente con la enseñanza bíblica. Realmente cada miembro que compone el cuerpo de Cristo, hermanos, es importante y cada uno de ellos dependemos mutuamente, nos dependemos unos a otros. Este pasaje que nos está mostrando Pablo en el versículo 21, encontramos una conversación entre el ojo, la mano, entre la cabeza y los pies, donde cada miembro quiere independizarse del cuerpo. Y no quieren reconocer, no quieren admitir que cada uno de ellos depende del otro, sino que quieren hacer su vida alejados del cuerpo. Imagínense, mis hermanos, ¿qué puede hacer el ojo sin la mano? Si yo, que soy el ojo, por ponerlo de esa forma para dar el ejemplo, quiero agarrar el micrófono, con el ojo no puedo agarrar el micrófono, necesito la mano, ¿verdad? Ahora, dice, ni la cabeza a los pies. Si la cabeza le dice, quiere dirigirse a un lugar, ¿qué necesita para caminar? Los pies, ¿verdad? Pero en esta conversación estamos viendo que el ojo le dice a la mano, no te necesito. Y también la cabeza le dice a los pies, no te necesito. Ellos están en una posición privilegiada porque están en la parte superior. Los ojos, la cabeza, las manos, los pies se encuentran un poco más abajo. Por esa razón es que ellos se sienten superiores frente a las otras partes de este cuerpo. El ojo, la cabeza, hermanos, lo que está mostrando Pablo y lo que quiere representar es aquellas partes del cuerpo que tienen los dones más visibles. Para poder contextualizar y comprender mejor esto, quiere decir que quienes dirigen, quienes enseñan, quienes predican, ahora para poder comprenderlo nosotros mejor, son aquellos que podrían considerarse como los dones más visibles, ¿no? Porque normalmente están dirigiendo, enseñando, predicando. Pero no por ser los dones más visibles son los más importantes. Y es lo que está diciendo Pablo. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Y era lo que pasaba en Corinto. Quienes tenían estos dones más extraordinarios, los dones visibles, los dones públicos, se sentían superiores a tal punto de menospreciar y decir que no necesitan a los otros miembros del cuerpo. Porque ellos mismos se valen por sí. Hermanos, eso es lo que sucede muchas veces en el cuerpo de Cristo. Algunos miembros quieren independizarse parcial o completamente del cuerpo. Y esto no solamente es triste, sino que es antibíblico. No le podemos decir, como le dice el ojo a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito, porque realmente, hermanos, todos los dones puestos en ejercicio para la iglesia local es de bendición para el cuerpo completo.
usando la ilustración del ejercicio que es importante y beneficioso para todo el cuerpo, cuando cada miembro del cuerpo de Cristo pone en ejercicio el don que Dios le ha dado, es decir, ejercita su don, beneficia al cuerpo. Cuando no lo hace, perjudica a todo el cuerpo. Y es lo que Pablo está exhortando aquí a la iglesia. Y bien lo menciona también Pablo cuando se dirige a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, en los versículos 1 al 5, dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la cual han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Me llama mucho la atención, mis hermanos, que dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose. No sé si a ustedes les llama la atención, cuando a veces usamos esta palabra, ya no te soporto, ¿verdad? Acá Pablo está diciendo a la iglesia, dice: les ruego a ustedes, hermanos, que vivan, que anden de una manera digna de la vocación con la que han sido llamadas. ¿Y cuál es la manera? Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre. Si quieres seguir, está en Efesios capítulo 4, versículo 1. Ahora versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos soportarnos unos a otros en amor si queremos separarnos del cuerpo? Si queremos vivir nuestra vida alejadas del cuerpo. Nosotros no podemos cumplir ese mandato del Señor si nosotros no vivimos en comunidad, si no vivimos con el cuerpo, porque somos llamados a soportarnos unos a otros y no con cualquier forma o filosofía que podamos recibir, ¿no? Dice, soportándonos unos a otros en amor, versículo 3. Dice una palabra muy interesante también. Dice, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué razón? Pablo lo dice en el versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Cómo podemos cumplir ese mandato de parte del Señor en amonestarnos, vivir humilde, de manera mansa, paciente, soportándonos unos a otros? Y eso solamente se puede lograr viviendo en comunidad, viviendo en una familia de la fe. Pablo exhorta a vivir de manera digna la vocación por la cual Cristo nos llamó, por la cual Cristo nos salvó de nuestros pecados. Por eso podemos decir, como dice Pablo, no le puede decir, y el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, porque ¿qué podría hacer el ojo sin la ayuda de la mano? ¿Qué podría hacer la cabeza sin poder movilizarse? Hermanos, somos llamados a ser uno en Cristo y miembros los unos a los otros. Pero Pablo continúa diciendo que Dios nos dio la gracia para edificar y bendecir la iglesia de Cristo. Ahora en el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, dice Pablo, conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también ha descendido a las profundidades de la tierra
El que descendió es también Él mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Versículo 11. Y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Versículo 12 nos dice el propósito: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde nosotros tenemos el propósito de ejercer nuestros dones, de entregar completamente los dones, que dicho sea de paso, mis hermanos, no nos pertenece? Si el Señor te ha dado a ti el don de la música, si te ha dado el don de la enseñanza, el don del servicio, el don de la predicación, el Señor no te lo ha dado para que tú te edifiques solo. Porque ese don no te pertenece a ti. Tú no te lo has ganado. El Señor te lo ha dado. ¿Hasta qué propósito? Dice versículo 12, con el propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Lo dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué glorioso es el Señor, hermanos. Que nos muestra el propósito por el cual Él nos rescató. Nos muestra el propósito por el cual ha repartido los dones. Y esto nos lleva también a pensar, hermanos, que la importancia de la unidad, cuando uno ejercita y pone en ejercicio los dones que el Señor ha dado, cuando uno empieza a servir dentro de la iglesia local, uno busca también la unidad de la iglesia. En pocas palabras, tenemos responsabilidad delante del Señor, no solamente de manera individual, porque cada uno de nosotros debe de desarrollar su relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente somos llamados a desarrollar nuestra relación vertical con el Señor, sino también nuestra relación horizontal con Él. ¿De qué forma? Buscando la unidad de su cuerpo, sirviendo a su cuerpo, dando y poniendo en ejercicio los dones que el Señor nos ha dado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Poniendo en ejercicio los dones que el Señor nos ha dado. En el versículo 12 habla un poco acerca de los dones que el Señor ha dado a su iglesia. Dice, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, el Señor ha dado esos dones a la iglesia. Pero a veces nosotros queremos corrernos de esos dones, ¿verdad? No, yo no tengo ese don. O probablemente no queremos ponerlo en ejercicio. Si nosotros podemos desarrollar nuestro trabajo en el lugar donde trabajamos, donde el Señor nos ha provisto un trabajo, si usted es un buen administrador en su trabajo, ¿por qué no poner en servicio ese don que el Señor le ha dado para servir a la iglesia también? Si el Señor le ha dado otros dones de servicio y puede servir a otros,
el Señor les ha dado también para servir, principalmente a la iglesia local. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Por favor, comprendamos que no podemos vivir alejados de Cristo y tampoco alejados del cuerpo. No podemos vivir nuestro cristianismo aislados. No somos varias familias, somos una sola familia en Cristo. Pero es también, creo, que cada uno de nosotros sabe que en una familia no todo es color de rosa, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice que somos llamados a soportarnos unos a otros en amor. Hermanos, si tú te viene en mente de repente ese hermano que ya no lo soportas, el Señor lo puso ahí con un propósito, ¿no? Para que aprendas a soportarlo en amor, para que puedas ejercitar tu paciencia, tu mansedumbre, tu humildad. Y es lo que va a decir en la segunda parte el apóstol Pablo. Pero antes de eso, quiero animarlos, hermanos, a poder meditar y hacernos esta pequeña evaluación, autoevaluación, de cómo nosotros estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Y en que la manera en que nosotros estamos sirviendo a su cuerpo glorifica el nombre del Señor. Quiero que meditemos todos en esto. Si la forma en la que tú estás sirviendo al cuerpo de Cristo glorifica el nombre del Señor, o lo estás haciendo con motivos equivocados. O estás tratando de servir a su cuerpo para que los demás te vean. Estás tratando de servir a su cuerpo para llevarte tú la gloria o para que el Señor se lleve toda la gloria. Analicemos un poco esto, mis hermanos, y que el Señor nos muestre realmente cuáles son nuestras motivaciones para servir al Señor. Aún en el servicio al cuerpo de Cristo, hermanos, si las motivaciones no son las correctas, no estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Y también que podamos meditar en que si nuestro amor por el Señor se está evidenciando en un servicio y amor a su cuerpo. Porque nosotros no podemos decir, cantar y levantar manos santas al Señor, decir, Señor, hoy te alabo, hoy te adoro. Pero si no amas a tu hermano que estás al costado, no amas al Señor. No podemos amar al Señor si nosotros no amamos a su cuerpo. Y viceversa. Si no amamos a su cuerpo, no amamos al Señor. Nosotros amamos al Señor amando a su cuerpo. Nosotros servimos al Señor sirviendo a su cuerpo. Pero si también creemos que tenemos alguna excusa para dejar de hacerlo, para dejar de servir al Señor, permítame preguntarle lo siguiente, que la razón que tiene de no servir al cuerpo es suficiente para justificarnos cuando estemos delante de la presencia del Señor y el Señor, por esa justificación, dé su aprobación. Es decir, si eres tú que en estos momentos dices, no Señor, yo en estos momentos no puedo servirte por tal cosa, por X, Y, Z cosas. Quiero que meditemos, hermanos, si esa excusa que estamos haciendo para dejar de servir delante del Señor es suficiente para justificarnos cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor. Y Él diga, sí, tenías razón. Ahora entiendo por qué no podía servirme. ¿Realmente justifica esa excusa que tenemos para no servir al cuerpo de Cristo? Si no es así, mis hermanos, si esta excusa no nos justifica delante del Señor, de tal manera que diga el Señor, ok, te entiendo, no te preocupes, ya el próximo año me sirves. Si es así, amén. Si no es así, arrepintámonos, pidamos perdón al Señor y no nos quedemos así.
sino que empecemos a servir a su cuerpo. Pero también Pablo, por medio de esos pasajes, nos lleva a que nosotros promovemos la unidad cuando dependemos y nos cuidamos los unos a los otros, y de esa manera nosotros contribuimos al buen funcionamiento del cuerpo. Versículo 22. Versículo 22 del libro que estamos estudiando, Corintios capítulo 12. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que las partes presentables no la necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos para los otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan. Pensemos por un momento en las partes presentables de nuestro cuerpo físico, ¿no? ¿Cuáles son? Podría ser de repente nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra oreja, etc. Cuando Pablo escribe acá, se está refiriendo a aquellas partes presentables que nosotros no necesitamos cubrir porque realmente no necesitan, ¿no? Por lo menos en el contexto en el cual nosotros vivimos, ¿no? Las mujeres no necesitan cubrirse el rostro, la cabeza, etc. Pero Pablo está hablando aquí de partes que son menos honrosas, y por eso no quiere decir que son menos importantes, sino aquellas partes que son menos honrosas. Se está refiriendo a nuestras partes íntimas del cuerpo. ¿Cómo nosotros hacemos? ¿Qué hacemos con esas partes menos honrosas? ¿No las tratamos y las cubrimos con más honra? ¿No tenemos más cuidado de cubrirla y de cuidarla? Hermanos, las partes que pensamos que son menos indispensables, dice la Escritura y dice Pablo aquí, los miembros que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Aquellos hermanos que nosotros menospreciamos, aquellos hermanos que nosotros decimos, bueno, que lo dejamos al final para escogerlo al final, para cuando queremos nosotros hacer grupos, dice la Escritura. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben de parte nuestro un trato más honroso. Personalicemos un poco ahora estas verdades, trayéndolo a nuestra iglesia local. Pensemos por un momento, hermanos, ¿qué parte de nuestro cuerpo local, de nuestra iglesia Gracia Urbana aquí en Villa María del Triunfo, consideramos que son los más débiles? Ahora, si esta parte que es la más débil, la que siempre nos trae problemas, aquella parte que siempre está llamando, escribiendo al pastor, diciéndole, o a los hermanos, hermano, ven, ayúdame, ora por mí, estoy pasando problemas, probablemente son las que más despreciamos o decimos, ay, otra vez el hermano. Aquella parte que quizás muchas veces despreciamos, ¿acaso no nos ayuda a desarrollar nuestra paciencia? ¿Acaso no nos ayuda a desarrollar nuestro amor? ¿Acaso no nos ayuda a desarrollar y ejercitar los dones que Dios nos ha dado?
¿Y por qué Dios ha hecho así el cuerpo? Dios es sabio, Dios es soberano y sabe por qué ha constituido de esa manera el cuerpo. ¿Y por qué nos deja ahora esta ilustración? Para que podamos comprender que la diversidad, porque hay miembros que compiten entre sí, la diversidad en sí misma, cuando no se lleva de una manera apropiada, puede traer como consecuencia la desunión, pero cuando la diversidad de los dones es llevada como de acuerdo a la voluntad del Señor, eso nos lleva a la unidad. Cuando los miembros del cuerpo se interesan los unos a los otros, hermanos, realmente nosotros estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Y esto trae como consecuencia bendición para la iglesia. Ahora podemos preguntarnos, y creo que podemos ya responder esta pregunta: ¿por qué tenemos tantos problemas en las iglesias? ¿Por qué existen tantos problemas en las iglesias locales? Probablemente sea porque no estamos poniendo en ejercicio los dones que el Señor está dando, porque estamos menospreciando aquellas partes que son menos honrosas, pero como dice la Escritura, son las más necesarias. Si el Señor no hace acepción de personas, hermanos, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? Eso nos tiene que conllevar a meditar si realmente estamos conduciendo nuestra vida de una forma que agrade al Señor. Hermanos, debe de llevarnos a interesarnos los unos a los otros. Debe de llevarnos a buscar la unidad, el amor, la paciencia, la mansedumbre, cumpliendo ese mandato del Señor de soportarnos unos a otros. Versículo 25, a fin de que el cuerpo no haya división. ¿Por qué razón hay divisiones? Porque estimamos, menospreciamos a las partes menos honrosas, a las más débiles. Pero dice que cuando nosotros no hacemos eso, dice, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. El mismo valor que le damos a ciertos hermanos, tenemos que darle el mismo valor a las otras partes del cuerpo también. Para el Señor, cada parte de su cuerpo, por dones más visibles que puedan tener y otros que pueden tener los dones menos visibles, pero el Señor, por cada uno de ellos, murió en la cruz. Por cada uno de ellos dio su vida. ¿Y por qué nosotros debemos de menospreciarlo? Versículo 26 nos lleva a meditar más profundamente en esto. Dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Pero ¿cómo nosotros estamos actuando? ¿Acaso cuando un miembro de nuestro cuerpo sufre, todos sufrimos? ¿O queremos hacernos de la vista gorda? Uy, voy a hacer que no he visto. Voy a hacer que mi hermano no está pasando necesidad, así que mejor me voy por acá. Voy a hacer que no he visto nada. Hermano, es claro cuando dice acá la Escritura, si un miembro sufre, si una parte de tu cuerpo, si tú agarras tu mano y te la pisas, te va a doler, ¿verdad? Si no me crees, inténtalo hacer y vas a ver que sí te va a doler. Pero probablemente mañana no solamente te va a doler la mano, sino de repente tu pie también, ¿no? Y ese dolor va a afectar quizá gran parte de tu cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Así debemos de actuar cada una de las partes del miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo.
Y finalmente Pablo en el versículo 27 nos llama y nos exhorta que el cuerpo de Cristo somos cada uno de los miembros. Ahora bien, dice, luego de haber hablado acerca de los dones espirituales, acerca de que cada miembro de la iglesia es parte y pertenece parte del cuerpo de Cristo, en conclusión dice, ahora bien, después de haber dicho todo lo demás, llega a la conclusión y al clímax de lo que quiere decir Pablo y dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Hermanos, hermana, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. No es que somos como el cuerpo de Cristo, sino que realmente somos el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Somos el cuerpo de Cristo. Pablo usa de una manera muy amorosa y concluye lo que empezó cuando dijo, armar esta idea, cuando lo dijo en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Mencionando a los corintios, quienes discutían, aquellos que causaban divisiones, aquellos que se menospreciaban los unos a los otros, donde existía el chisme, etc. Aún a pesar de todos esos problemas, Pablo les dice, hermanos, ustedes son el cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros obtenemos este título de pertenecer al cuerpo de Cristo únicamente por la gracia y la misericordia del Señor. No por méritos propios, no porque nosotros hayamos, que Dios haya visto en nosotros una buena capacidad de poder que digo, no, esta persona, no, yo creo que sí puede usarlo bien, ¿no? Yo creo que esta persona puede cumplir muy bien, así como en los equipos de fútbol, ¿no? Ven, identifican a aquellos jugadores que tienen condiciones sobresalientes y entonces los fichan y quieren que estén a su equipo, ¿no? Por la gracia y la misericordia del Señor, Dios no nos escoge de esa forma, ¿no? No por los méritos, no por los títulos que nosotros podamos tener, no por la buena facilidad de palabra o el buen ánimo que nosotros podamos tener. El Señor nos escogió únicamente por gracia. Y este título de llamarnos hijos de Dios, este título de pertenecer al cuerpo de Cristo, fueron ganados en los méritos de Él y para depositar Él fe en nosotros, una fe salvadora, una fe que nos lleva y que nos mueve al arrepentimiento, una fe que nosotros no podíamos desarrollar. Él nos las dio únicamente por fe. Si usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo, es únicamente porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Somos el cuerpo de Cristo porque hemos sido comprados a un precio y un precio muy alto. Más atrás Pablo dice en 1 Corintios 6:20, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En este pasaje, versículo 27, que acabamos de meditar, nos dice que individualmente somos miembros de Él. Hermanos, realmente somos el cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo y cada uno somos individualmente miembros de Él. Somos llamados a servirnos unos a otros.
no a servirnos de los otros. Hay una diferencia muy grande en esto. No somos llamados a servirnos de los otros, sino somos llamados a servirnos unos a otros. A veces queremos cambiar las cosas. No, yo me voy a servir nomás. Yo solamente voy a la iglesia para recibir y nada más. Hermanos, si usted ha sido salvado por la gracia de Dios, no solamente ha sido salvado para que usted reciba, sino para que usted dé también. Y no me refiero netamente al ámbito económico, que dicho sea de paso, el Señor nos llama a dar, y a dar mucho más allá de lo que nuestras posibilidades inclusive, nos llama a confiar y a dar por fe. Pero a lo que quiero ir, hermanos, y trayendo en consecuencia todo lo que hemos visto en estas semanas, a lo que nos llama a dar y a poner en servicio de la iglesia, es el don que el Señor nos ha dado. Somos llamados a servirnos los unos a los otros. Y es lo mismo que dice Pablo cuando escribe a la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos a los otros. Y el mayor y supremo ejemplo de esto lo encontramos en la segunda persona de la Trinidad, en el Dios encarnado, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dijo en Mateo 22:39, simplificando la ley de Dios, hablando del segundo y más grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que el Señor de una manera especial nos está hablando a cada uno de nosotros. Quiera el Señor, mis hermanos, que nosotros respondamos por fe a estas verdades gloriosas que nos enseña en su palabra. Y más allá que depositarlo como un conocimiento en nuestra mente, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a ponerlo por obra. Porque la comunidad de Cristo sufre con aquellos que sufren y se goza con aquellos con los que se gozan. De eso se trata vivir en comunidad. De eso se trata ser y pertenecer a este hermoso y glorioso cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos alimenta, que nos alienta, que nos exhorta, pero nos da esperanza. Gracias por el don mayor que hemos recibido de parte tuya, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel quien repartió los dones como quiso, con el propósito de edificar esta iglesia. Gracias por regalarnos tu palabra, Señor, dejarnos para instrucción y edificación de tu cuerpo. Y te damos gracias también porque hoy nos has permitido concluir esta pequeña serie del hermoso y glorioso cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a comprender lo vital e importante de ejercer y poner en servicio los dones que tú nos has dado a tu cuerpo. Gracias, Señor, porque ahora tenemos comunión contigo por Cristo Jesús nuestro Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. No nos entregues a nuestra necedad, sino rescátanos de nuestra necedad, Señor. Y ayúdanos porque te necesitamos. Glorifícate, Padre, en este tiempo. Y te pedimos todo esto en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.